La Semana Santa es aquel lapso de 7 días en los cuales Jesús iba a culminar su ministerio, iniciando primeramente en el domingo en el cual Jesús hace la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén delante de todas aquellas personas, dando a conocer que el Salvador o el Libertador ya había entrado, que aquella promesa o aquella persona por la cual fue profetizado por más de 450 años ya había llegado para liberar al pueblo, y no de una manera física, sino de una manera espiritual, siguiendo también un día antes del día de reposo, como la palabra de Dios lo hace entender, es decir, un día viernes, cuando Jesús tiene la última cena con sus discípulos, dándoles una institución, una nueva institución o una nueva conmemoración que Jesús les había entregado, que era aquella cena o la Santa Cena que nosotros comúnmente como cristianos hacemos, donde nosotros recordamos el sacrificio de Jesús. Y siguiendo también cuando Jesús, después de aquella cena, sale a orar al Getsemaní, justamente en aquel mismo lugar cuando es entregado por Judas Iscariote, uno de los discípulos que le seguía y le había seguido durante mucho tiempo. Y siendo llevado después Jesús delante del concilio, delante de los fariseos, siendo juzgado por blasfemo, por mentiroso, por supuestamente enseñar mentiras delante del pueblo, y después siendo llevado delante de Poncio Pilato, el gobernador de aquella ciudad, y haciendo aquella persona lo cual lo mandó ejecutar, lo entregó en manos de aquellas personas que lo crucificaron en aquel tiempo. Y después terminando en el domingo de resurrección, como comúnmente lo conocemos nosotros, cuando Jesús se levanta de la muerte, saliendo victorioso de aquella tumba, dándonos a entender a través de ello que así como Él resucitó a aquellas personas que reciban su palabra, a aquellas personas que reciban su mensaje y reciban aquel significado de su sacrificio, nosotros algún día también resucitaremos como Él lo hizo y seremos llevados a su gloria y estaremos con Él por toda la eternidad. En sí, ese es el concepto que tiene la cuestión de la Semana Santa o la Semana de la Pasión, como muchas personas lo conocen. Pero también nosotros podemos encontrar un texto que nos ayuda a resumir en sí cuál es el propósito, no solamente de aquella semana en la cual Jesús ya iba a culminar su ministerio de una manera definitiva con su sacrificio, sino cuál fue el propósito por el cual Jesús fue enviado a esta tierra. Y ese texto lo podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, donde podemos encontrar la institución de la Cena del Señor, aquella última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser entregado. Y dicen de la siguiente manera, Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Este texto en sí nos resume en 6 versículos el propósito de la venida del Señor Jesús a esta tierra, y siendo representado en 2 elementos específicos, o sea, el pan y el vino en aquel tiempo. Al menos en mi iglesia lo hacemos o lo representamos con jugo de uva, dando a entender lo que Jesús iba a hacer, en cómo Jesús iba a ser entregado y sobre todo lo que significaba su sacrificio.
en cómo el pan representaba su cuerpo que fue partido por nosotros, que fue deshecho a latigazos, que fue expuesto en una cruz delante de todo el pueblo, delante de todas aquellas personas que pasaban por aquel camino de la ciudad, y sobre todo cómo fue su sangre derramada en aquella cruz por amor a nosotros. Pero tomando también en cuenta lo que dice el versículo 25, que esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quería decir eso? Que ya no iban a ser más necesarios más sacrificios animales como lo hacían desde el tiempo de la ley mosaica, o la ley que Dios le había dado a Moisés en aquel tiempo, diciendo que una vez al año un sumo sacerdote iba a entrar delante de la presencia de Dios, iba a hacer un sacrificio de un animal con características específicas, y a través del derramamiento de su sangre los pecados del pueblo iban a ser perdonados. Y Jesús decía en este versículo que ya no iba a ser necesario eso, dando a entender que su sacrificio iba a ser suficiente para perdón de todos los pecados de todas las personas, no solamente de las personas que existían en aquel tiempo que estaban vivas en ese momento, sino de las personas que iban a existir después. Dando a entender que su sacrificio iba a ser suficiente, ya no iba a ser necesario más otro ritual o otra ceremonia, sino que lo que Él iba a ser suficiente, iba a ser único y necesario para nosotros. Y justamente tomando en cuenta este texto, una de las ceremonias que nosotros también en la cual nosotros también participamos el día viernes, que es en la Cena del Señor, nosotros podemos usar para poder recordar o para poder entender el propósito de la venida del Señor Jesús a esta tierra, y sobre todo cómo iba a ser consumado su ministerio en aquella cruz. Y siendo esas palabras justamente de las últimas las cuales Jesús dijo estando en aquella cruz: consumado es. En otras palabras, la deuda fue saldada. Es hermoso en cómo Dios nos da la oportunidad como su pueblo de poder recordar en esta semana lo que Jesús hizo, el significado de la venida del Señor Jesús a esta tierra, el cómo Él culminó su ministerio, siendo quizá para muchas personas de una manera confusa, pero para nosotros que ya conocemos al Señor Jesús, la manera más hermosa en la cual una persona pudo, o lo más hermoso más bien que una persona pudo haber hecho por nosotros, dando su vida por personas que simplemente no lo merecían. Y no solamente eso, sino que perdonando los pecados de nosotros, perdonando nuestros pecados. Aquella persona pura, aquella persona sin mancha, vino a ser entregada, vino a ser sacrificada por nosotros, aún no mereciéndolo, pero vino a hacerlo por amor. Dios nos da la oportunidad en esta semana que tenemos para poder recordar ello, para poder recordar en cómo Jesús culminó su ministerio, pero sobre todo en cómo Él lo hizo y qué es lo que demostró en aquella culminación. Demostrando amor, demostrando misericordia por aquellos que le siguen y por aquellos que hoy en día siguen entregando su vida delante de sus pies, a través de su sacrificio, ofreciendo perdón por nuestros pecados. Si usted tiene la oportunidad de poder participar en esta conmemoración o poder recordar junto con nosotros como iglesia aquella culminación del ministerio de nuestro Señor Jesús, hágalo, ya que a través de ello nosotros demostramos nuestra devoción a Dios. Demostramos el valor que Jesús tiene para nosotros, no solamente en la participación de ello, sino como día a día nosotros apartamos y ofrecemos nuestra vida para su servicio y para su obra. Espero de todo corazón que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.